Es un placer poder estar con ustedes ahora que se han confirmado 2 casos en nuestro país. Es importante extremar las medidas de prevención, promoción de la salud y por supuesto evitar esa sensación de pánico, sino que seguir adecuadamente las instrucciones para que evitemos que este virus se disemine por el territorio nacional. Doctor, ¿cuál es su primera reacción después de que la autoridad competente, en este caso la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, ya ha confirmado los 2 casos de COVID-19 aquí en el país? Su primera reacción, doctor. Bueno, en primer lugar estamos ante una pandemia y el concepto de pandemia implica que la diseminación de este virus, que es un nuevo virus, el COVID-19, es un virus en el cual la población a nivel mundial no tiene inmunidad, no tiene anticuerpos o defensas, como decimos en términos generales, de tal manera pues de que era esperado la presencia de este virus en nuestro territorio. Ya hay 2 países en América Central, adicionalmente, que lo han presentado, me refiero a Costa Rica y Panamá, y además el hecho, como hemos podido observar, de que los hondureños estamos diseminados alrededor de muchos países del mundo, y en el caso de estas 2 personas provenían de Europa, una de ellas de Suiza y la otra de España, de tal manera pues de que ahora tenemos que evitar de que pasemos al siguiente estadio, que consiste en el hecho de que haya un brote alrededor de las personas que estuvieron en contacto con estos 2 casos, y evitar la consecuencia ya más grave, que es la diseminación comunitaria, como ha ocurrido en Italia. De tal manera de que tenemos que extremar las medidas que ya han sido enunciadas, particularmente evitar donde haya mucha gente, es decir, lugares donde haya congregación enorme de gente, tenemos que evitarlo. Asimismo, el lavado continuo de las manos, siguiendo la técnica de más de 30 segundos, 45 segundos, con un lavado cuidadoso de las manos y continuo, o preparados de desinfectantes al 70%, y utilizar asimismo las medidas de precaución de estar lejos de personas que tienen tos o manifestaciones gripales, ya que efectivamente este cuadro puede simular, como sabemos, un cuadro gripal de tos, fiebre, fatiga, y hacer saludos ya no tan calurosos como suelen hacer los hondureños, sino que hacerlo con una inclinación, no tocarse, asimismo evitar al estornudar, expulsar el estornudo sin utilizar una estrategia que básicamente consiste en llevarse el brazo hacia el rostro y toser o estornudar en el codo. Luego es importante resaltar de no llevarse las manos a la cara, como lo solemos hacer. Hay que evitar esta situación porque ahí podemos llevar el virus y transmitirnos de la enfermedad. Y estamos pues en una etapa en la cual le llamamos ya la etapa 2 o una fase amarilla en esta condición, y debemos de seguir todas las instrucciones que está planteando la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctor, usted es una persona autorizada para hablar de este tema por su capacidad de investigación, un destacado médico en Honduras, un científico reconocido a nivel internacional, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o sea, un médico muy serio, responsable, y también pues su versión es muy, pero muy prudente. Varias interrogantes se le vienen a uno, doctor. ¿Qué pasa con una persona que es portadora del COVID-19? ¿Qué ocurre al momento que logra vencer este virus y regresa a su actividad normal? ¿Lo puede contraer de nuevo? ¿Es como una gripe? ¿O qué pasa con esta persona?
Esa es una interrogante. Y la otra, doctor, dos interrogantes en una: ¿qué pasa con aquellos viajeros que venían también con estas personas que ya han dado positivo, tanto en el vuelo de España como también de Suiza? ¿Qué pasa con las personas que venían en estos vuelos? Y la primera interrogante: si una persona lo contrae, ¿lo puede contraer de nuevo o queda después inmune? Bueno, en el sistema inmunológico usualmente se generan lo que se denomina anticuerpos. Eso quiere decir de que la persona queda con una marca inmunológica parecida a lo que pudiera ocurrir con una vacuna, en el cual usted está prevenido a no tener de nuevo este padecimiento. Y particularmente en el caso de este virus, del COVID-19. Es decir, en este sentido, entonces, la posibilidad de que vuelva a tener una reinfección es prácticamente nula. Caso contrario con el de otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, que una persona puede tener 2 o 3 veces o 4 veces el dengue, porque ahí hay varios subtipos de dengue, ¿verdad? 4 subtipos. Entonces usted puede infectarse subtipo 1, 2, 3, 4. En el caso del COVID-19 no existen subtipos hasta este momento, de tal manera pues de que en este momento es una sola cepa, si pudiéramos decirlo así, como así se denomina, una sola especie que no ha cambiado, es el mismo virus. Entonces la posibilidad de que vaya a tener una segunda vez es remota. Y además, por supuesto, se tiene que seguir una investigación y un seguimiento de este virus, porque los virus sí cambian, sí pueden mutar. Entonces aquí habrá que, a nivel internacional, seguirse el análisis de lo que llamamos del genotipo. Para ponerles un ejemplo, otro ejemplo, en el caso del Zika, hay 2 especies, una especie africana y una especie asiática. Y fue la especie asiática la que cambió, la que produjo todas las manifestaciones en la epidemia del 2016. Los virus cambian, pero esperemos de que este virus, la inmunidad que dé, las defensas que dé a una persona no sean tales de que no podamos presentar una nueva forma del COVID-19. Estaremos entonces pendientes de las investigaciones que se realicen al respecto. En relación a la segunda pregunta, sí existe el riesgo de que las personas alrededor de la persona que estaba infectada puedan haber adquirido el virus. Entonces aquí se requiere una vigilancia epidemiológica y particularmente estas personas que venían en el vuelo, la recomendación es de que haya una cuarentena. Eso quiere decir de que se queden en casa esperando a ver si hay algún síntoma que puede ocurrir entre las 2 o 3 días después o hasta 14 días. Es decir, que hay que establecer entonces lo que llamamos una vigilancia epidemiológica alrededor de las personas que venían en el vuelo, que estuvieron cerca de esta persona, incluyendo familiares. Esto implica una revisión y un cuidadoso monitoreo de estas personas, porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de que entonces se disemine en forma general a la población. Se menciona que son 14 días los que una persona en caso de contagio debe estar en aislamiento. ¿Es correcta esta información? Es decir, que en 14 días el virus sale del cuerpo. Bueno, efectivamente el periodo de incubación es un periodo de incubación variable. Eso quiere decir, el periodo de incubación quiere decir el hecho de que del momento en que una persona es expuesta al virus y entra a su organismo, y el momento en que empiezan las manifestaciones clínicas. Es decir, las manifestaciones clínicas quiere decir todos los síntomas tales como fiebre, tos, la molestia en el cuerpo, fatiga, eventualmente dolor en la garganta, asimismo dolor de cabeza o
dificultad respiratoria. En este caso, cuando una persona empieza con dificultad respiratoria, que le falta el aliento, como decimos en la forma popular hondureña, tiene que acudir inmediatamente donde el médico, porque particularmente aquellas personas que tienen arriba de 60 años y sobre todo las de 80 y con enfermedades crónicas no transmisibles, me refiero a presión alta, diabetes o problema cardiovascular. De tal manera, pues, de que ese periodo, entre 2, 3 hasta 14 días, es el periodo de incubación, y se recomienda, si alguien ha estado cerca o en proximidad muy cercana a la persona afectada, debe eventualmente tomar la decisión si se mantiene en cuarentena, es decir, estar en su casa esperando a que, por supuesto, no tenga ningún síntoma. Debe de avisar a las autoridades para que de salud, con el objeto que estas personas también la estén monitoreando y esperando, pues, de que no tenga ningún síntoma adicional. Ante esta situación, sin duda alguna que la gente se preocupa, se puede en este caso alarmar, y eso hasta cierto punto también por la naturaleza del ser humano es normal. ¿Qué recomendaciones puntuales le hace usted a la población? Ya conocemos qué es lo que dice la autoridad competente, pero nunca está de más recordarle a la gente qué es lo que tiene que hacer cuando de prevenir se trata, doctor. Sí, efectivamente, consideramos de que también debe de haber una situación de calma y de no angustia, digamos, tal que pueda provocar un ataque de nervios, como decimos, un ataque, lo que decimos en neurología o en psiquiatría, ataques de pánico, ansiedad, depresión. Realmente debemos de prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Y al prepararnos para lo peor implica de que debemos de cuidar a las personas que están a nuestro entorno, sobre todo personas que son de edad mayor, evitar de que sean expuestos, controlar claramente los factores de riesgo como hipertensión, mantenerse pues con los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para el azúcar en la sangre, la diabetes. Asimismo, evitar estar en lugares donde haya mucha conglomeración de personas, y seguir todas las medidas preventivas que hemos resaltado, tales como el lavado de sus manos, asimismo mantenerse a una distancia arriba de 1 metro de personas que tengan síntomas respiratorios, no llevarse las manos a la cara, y luego efectivamente lavarse continuamente las manos siguiendo el protocolo correspondiente o desinfectantes. Creemos de que la población hondureña puede seguir estas instrucciones y ante síntomas respiratorios llamar a su médico para seguir instrucciones. Y si usted tiene un cuadro respiratorio, por favor no vaya a trabajar. Si usted tiene un cuadro respiratorio y es estudiante, no vaya a su colegio o a la universidad. Es decir, quédese en casa, llame a la persona responsable, ya sea de su clase o de su trabajo, explicando de que está enfermo, porque una persona que tiene un cuadro respiratorio puede, como sabemos, transmitir a otras personas, y hay que evitar que eso ocurra. En casa es importante que si una persona tiene cuadro respiratorio, que de alguna manera se aísle en la casa, que use una mascarilla inmediatamente para evitar transmitir al resto de los familiares, no usar utensilios en común, por ejemplo, cubiertos o utensilios de alimentación, y lavarse ahí continuamente las manos, evitando el contacto con otros familiares. Es decir, debemos de mantener la calma, pero con ello no quiere decir de que no vamos a hacer las medidas de prevención que se requieren, con el objeto específico de que esta enfermedad no se disemine por Honduras. Para concluir, doctor, y bien es cierto, pues, o sea, todo el mundo tiene que tomar las precauciones del caso, lo que usted ha dicho, y hay que autocontrolarse, o sea, todas estas medidas que se están anunciando, pues hay que hacer caso, hay que tratar
de hacer las cosas como lo está recomendando la autoridad competente, como lo hacen las personas también que saben del tema, en este caso así como usted, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para concluir que esto podría dejar en el país? Y mientras no se encuentre una vacuna, algo que pueda controlar inmediatamente este virus, ¿será que la ciudadanía a partir de este instante, es decir, el mundo, tendrá que acostumbrarse a vivir con este virus? Bueno, la humanidad ha tenido que vivir con varias infecciones en los últimos 100 años. Recordemos la infección de influenza española que arrasó a millones de personas alrededor del mundo, la del SIDA, la del SARS, el Zika. Es decir, el mundo ha estado expuesto a esto, y ahora que hay unas comunicaciones tan expeditas alrededor del mundo, las posibilidades de una pandemia cada vez se vuelve un problema al cual deberemos de enfrentar. Mire, en Honduras más de 100,000 casos de dengue a través de la transmisión de un zancudo Aedes aegypti. Es decir, debemos empezar a tomar medidas en el cual la comunidad tome su rol. Efectivamente hay que seguir las instrucciones de las personas que conocen sobre este tema. Debemos entonces tener una disciplina, incluso en el tema del dengue, evitar, para poner un ejemplo, el hecho de que hayan criaderos de zancudo. En el caso del COVID-19, extremar las medidas de prevención que ya han sido resaltadas, y debemos efectivamente empezar a tener cambios en nuestra forma de actuar con el objeto de evitar que estas enfermedades se propaguen. Yo le pido a la población hondureña que sigamos las instrucciones de la Secretaría de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Casualmente con ellos yo tengo el honor de trabajar como miembro, como director de un centro colaborador de la OMS sobre intervención comunitaria. Ese ha sido uno de mis trabajos en los últimos años con la Organización Mundial de la Salud. Y déjeme decirle de que la intervención comunitaria, es decir, lo que hace la comunidad, sí es valioso cuando la comunidad se entera qué medidas tomar para prevenir una enfermedad. Es decir, yo sé que la comunidad hondureña, cuando toma la decisión, vamos a hacer esto, vamos a cuidarnos de esta manera, logra tener objetivos bien específicos. Yo he tenido esa fortuna de verlo, por ejemplo, en Salamá, Olancho, en una intervención comunitaria que llevamos a cabo, y la población siguió las instrucciones que nosotros les decíamos, de tal manera pues de que tenemos que ser optimistas, pensar de que esta enfermedad la vamos a lograr controlar, pero debemos de prepararnos. Es decir, eso, como dice aquel dicho que usamos en Honduras, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Bueno, algo ya para aquí cerramos, que está interesante la plática con el doctor. Algo adicional que usted quiera agregar, doctor, algo que no le hayamos preguntado y que es importante que la gente se dé cuenta, algo que usted quiera así a manera de concluir su participación, y como siempre se lo hemos reiterado a través de alguna comunicación, las puertas de LTV para usted no están abiertas, están de par en par para que venga cuando usted guste a explicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Doctor, algo que usted quiera agregar y que no le hayamos preguntado en esta mañana. Sí, yo quisiera resaltar de que hemos estado con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una comisión especial, un comité de prevención y promoción de la salud para los universitarios, en el cual también hemos brindado con el trabajo en equipo con expertos en salud pública, en virología, este mismo mensaje a la comunidad universitaria a la cual yo pertenezco. Yo también les envío un mensaje a nivel universitario que debemos de tomar todas las medidas de prevención. Es el grupo que tiene un nivel educativo que puede transmitir ese mensaje al resto de la población, y considero de que debemos entonces de trabajar en equipo y en forma coordinada para evitar que este problema no se nos extienda. Miren lo que ha pasado en Italia,
Italia ha cerrado sus puertas, ha establecido unas medidas bastante, digamos, estrictas, y esperemos que no lleguemos a ese momento. Pero si llegáramos a un momento en el cual el problema se extendiera a la población, debemos igualmente seguir las instrucciones, ¿verdad? Es decir, ahorita estamos en lo que llamamos la etapa 2, amarilla, pero si llegáramos a otro estadio, entonces tenemos que prepararnos también. La preparación implica, por supuesto, pensar de que en algún momento pudiéramos quedarnos en casa y reducir la actividad de movilización. Pero roguemos que eso no ocurra, pero debemos de estar preparados mentalmente. Yo ruego a Dios de que efectivamente podamos entonces salir de esta crisis de salud bueno, envío un mensaje a la audiencia que ustedes tienen, que yo sé que es numerosa, enviándoles un mensaje de esperanza, rogando de que no haya mayores problemas. Recordemos de que el 80% de las personas con esta infección salen de este problema y que es alrededor de un 15% que tienen problemas respiratorios ya severos, en cuyo caso hay que acudir inmediatamente a los centros hospitalarios que ya han sido establecidos, particularmente en Tegucigalpa, en el hospital o instituto cardiopulmonar y otros hospitales alrededor de nuestro país. De tal manera, pues, que muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes y le agradezco esa invitación que usted sí muy gentilmente me ha hecho en varias oportunidades y bueno, cuente conmigo en lo que yo pueda humildemente brindar. Muchas gracias infinitamente, doctor. De verdad, muchas gracias. Buen día, pase un buen día. Hasta pronto. Le vamos a mostrar en esos momentos en pantalla un